la presentación de un trabajo que hemos venido desarrollando a lo largo de estos 2 años de formación en la maestría en educación matemática. 2 años un poco difíciles, pero con una gran satisfacción. Este trabajo se condensa en una unidad didáctica que pretende contribuir al aprendizaje de los puntos de la función cúbica y que fue desarrollada por la profesora Alexandra Bulla, por el profesor Diego Medina, por quien les habla, y bajo una excelente asesoría de la profesora Patricia Cifuentes. Quiero iniciar la presentación, la presentación la hemos estructurado en dos grandes momentos. El primer momento, algunas reflexiones que a lo largo de este proceso de formación nos permitieron tener en torno a lo que el profesor Pedro decía en un comienzo, y es qué hacer del profesor de matemáticas. Luego, pues intentar dar respuesta a algunos cuestionamientos que en ese proceso de formación nos planteamos y tiene que ver con esos conocimientos que debe tener el profesor de matemáticas para garantizar en buena parte que sus estudiantes aprendan. En últimas es lo que todos queremos, ¿no? Algunas conclusiones y finalmente la referencia. Partimos de una idea. Partimos que esa matemáticas que los estudiantes aprenden y cómo la aprenden, pues definitivamente se desarrolla en el escenario de la escuela. Y es el profesor quien es el principal responsable de ese conocimiento, de cómo los estudiantes aprenden. ¿Y cómo lo hace? Pues definitivamente con esos conocimientos que el profesor tiene, con esa forma, con esas creencias, con aspectos de la cultura que él tiene, de la sociedad, de la política, del currículo, del mismo contexto de la escuela donde está desarrollando, o el colegio, la institución donde está desarrollando su práctica pedagógica. ¿Qué sucede? Que habitualmente en la enseñanza tradicional, pues, vemos que el profesor piensa que los estudiantes aprenden matemáticas si están en capacidad de resolver procedimientos algebraicos, matemáticos, rutinarios, ¿cierto? Y lo vemos específicamente cuando en la educación media, cuando se dice que un profesor o un estudiante sabe optimizar una función, si resuelve las derivadas, si aplica métodos de factorización, ahí se dice que el profesor realmente está llevando su cuota de aprendizaje. Sin embargo, pues esta forma de proceder pues hace que el estudiante definitivamente no entienda cuál es la utilidad de ese conocimiento matemático que está desarrollando. Tampoco no sepa de qué otras formas se puede representar esa matemática que está aprendiendo, porque siempre se la enseñan de la misma forma, de forma algebraica. Y sobre todo que no entienda cuáles son esos conceptos y procedimientos que están relacionados con ese tema matemático. Y entonces pues ahí nos surge un cuestionamiento muy importante, que es el que hemos atacado en ese proceso de formación, y es ¿qué conocimientos debe tener el profesor de matemáticas? Yo quiero que todos pensemos en esa pregunta, y nosotros encontramos en primera instancia que ese primer conocimiento que debe tener el profesor de matemáticas, nosotros lo denominamos unos aspectos generales. Es decir, que el profesor tenga, primero que todo, claridad de qué es lo que quiere enseñar. En nuestro caso, nuestra unidad didáctica tiene que ver con los puntos críticos de la función cúbica. Pero no solamente basta con saber qué es lo que va a enseñar, sino que también debe tener en cuenta cómo esa normativa curricular se relaciona con esos conocimientos que desea enseñar. En nuestro caso, pues hay unos estándares básicos en competencias matemáticas. Interpreto la noción de derivada como razón de cambio, como pendiente a una recta. Y además de eso, que también sepa cómo utilizar diferentes métodos para poder hallarlo. Y no solamente debe saber qué es lo que va a enseñar la normativa curricular, sino que también lo debe ligar al contexto institucional, académico y personal de los estudiantes. Nosotros implementamos esta unidad didáctica con estudiantes de grado 11º de UNEFAS de Ingeniería del Colegio San Beato. Este colegio pues tiene una característica particular, y es que pertenece al programa de diploma en bachillerato internacional, ¿vale? Luego de tener estos aspectos generales bien claros, pues otro cuestionamiento que hace el profesor es ¿qué conozco yo de lo que voy a enseñar? Es decir, ¿cuáles son esos conceptos y procedimientos? ¿Cuáles son esas formas de representarlos? ¿Cuál es la utilidad del concepto matemático? Y nosotros pues logramos entablar una serie de estructuras en la cual identificamos que, por ejemplo, los puntos críticos en funciones cúbicas las funciones cúbicas pueden tener 2 puntos críticos, pueden tener un punto crítico o no tener puntos críticos. En el primer caso, cuando tiene un punto crítico o no tiene un punto crítico, estamos hablando de funciones que siempre van a ser crecientes o decrecientes. Y en ese caso, pues podemos relacionar, por ejemplo, conceptos como
la concavidad, el punto de inflexión. Cuando las funciones tienen dos puntos críticos, vamos a hablar que son funciones son funciones optimizables. Es decir, hay cambio en el crecimiento, es decir, la monotonía, y esos cambios cuando la función para de crecer o tiene cambios en ese crecimiento, pues hay unos extremos relativos. Además de eso, también identificamos unos procedimientos muy importantes, por ejemplo, como el uso del criterio de la primera derivada y algunos procedimientos algebraicos que sí son importantes. Bueno, parte de ese conocimiento del contenido que tiene que tener un profesor de matemáticas también se encuentra relacionado con las representaciones de ese contenido matemático, que son las que le permiten dar significado a eso que estamos trabajando, a ese concepto, en nuestro caso, los puntos críticos de la función cúbica. Lograr entenderlos y reconocer qué está detrás de ese concepto matemático que tiene todos esos conceptos, de ese contenido matemático que tiene todos esos conceptos y procedimientos involucrados que les acaban de mencionar. Para nuestro tema específico, nosotros encontramos que los puntos críticos de la función cúbica se pueden representar a partir de los sistemas de representaciones gráficos, tabulares y numéricos, ejecutables. Este sistema de representación cobra gran sentido cuando nosotros hablamos de los puntos críticos de la función cúbica. Pudimos comprender que a partir de este sistema de representación, el sistema de representación ejecutable que se pueda realizar a partir de software, de GeoGebra, de Wimplot, bueno, hay mucho software y ahorita la tecnología, digamos que está teniendo un gran impacto en las aulas. Entonces, este sistema de representación lo que nos permite es lograr entender y relacionar, establecer relaciones entre estos sistemas de representaciones y poder entender cómo está conformado realmente ese concepto de puntos críticos dentro de las funciones cúbicas. También encontramos el sistema de representación geométrico y encontramos que parte del significado de puntos críticos de la función cúbica se encuentra el sistema de representación simbólico, que aunque hace un momento decíamos como, sí, en la enseñanza tradicional, este es el sistema de representación el que se privilegia, el que realmente se lleva en la mayoría de ocasiones al aula, pues es muy importante porque realmente encontramos que no solamente es que el estudiante desarrolla una ecuación, una función, para encontrar un valor y decir, ese es el punto crítico, este es un extremo relativo, esto es un máximo, esto es un mínimo, sino que eso implica un análisis desde unas funciones, desde una fórmula que tiene que ver, pues que le da sentido realmente a qué estamos representando a partir del sistema de representación simbólica. Pero bueno, entonces decíamos, listo, ya tenemos algo de conocimiento sobre los conceptos y los procedimientos y las formas de representar ese contenido matemático. Pero bueno, ¿y en dónde queda la utilidad? ¿Cómo relacionamos la utilidad de estos aspectos en los contextos diarios de los estudiantes y en nuestros contextos diarios? Entonces, pues encontramos que hay unos fenómenos que dan sentido a toda esta complejidad que acabamos de mencionarles que tiene el contenido matemático, que tiene los puntos críticos. Encontramos que a partir de fenómenos científicos, profesionales, contextos científicos, profesionales y sociales, encontramos una serie de fenómenos que se pueden trabajar a partir de este concepto de puntos críticos. Y este aspecto para nuestro trabajo de la unidad didáctica fue muy importante porque realmente nos permitió dar el punto de partida para qué queremos que los estudiantes entiendan y cómo queremos que lo relacionen con su cotidianidad, con lo que viven a diario en el aula de clase y en todos sus contextos personales. Bueno, como decía Alexandra, el tener claridad frente a esos conceptos y procedimientos, las formas de representar la utilidad del concepto matemático, pues le debe brindar la posibilidad al profesor de tener un conocimiento u otro conocimiento. Y es qué deseo yo que mis estudiantes aprendan basado en ese conocimiento, es decir, cuáles son esas expectativas que yo me voy a proponer para que mis estudiantes alcancen. Nosotros hemos establecido dos tipos de expectativas.
unas expectativas de aprendizaje, las cuales se dividen en dos niveles, unas expectativas de nivel superior, las cuales están relacionadas con algunos elementos del marco PISA, lo que denominamos unos procedimientos generales, unos procesos generales, disculpen, y unas capacidades matemáticas fundamentales. ¿Qué son estos elementos? Son unas expectativas que son transversales a cualquier conocimiento matemático y que se alcanzan a lo largo del proceso formativo de los estudiantes. ¿Qué queremos nosotros, por ejemplo? Que los estudiantes estén en capacidad de interpretar situaciones a través de los puntos críticos, que estén en capacidad de utilizar el lenguaje matemático para poderlo formular esas situaciones, que estén en capacidad de utilizar o emplear diferentes conceptos y procedimientos matemáticos para hallar puntos críticos y describir la variación de funciones. Pero no solamente basta con eso, sino que también cuando vean una situación ellos estén en capacidad de identificar cuál es la estructura matemática que hay inmersa en esa situación, es decir, la matematización, que la representen de diferentes formas y diferentes maneras, que utilicen conceptos y procedimientos para razonar y para dar respuesta de manera argumentada sobre la solución a un determinado problema. También nos planteamos unos objetivos de aprendizaje. El primer objetivo que nosotros queríamos, que quisimos o que queremos que los estudiantes alcancen es que sepan diferenciar cuándo una función cúbica se puede optimizar y cuándo no, y que lo hagan a través de la idea del punto crítico, y que lo hagan en diferentes representaciones. Luego de que los estudiantes logren cumplir con ese objetivo, pues lo que queremos es que los estudiantes hayan puntos críticos, pero que los identifiquen, los asocien en diferentes representaciones. Ese es el objetivo número 2 de nuestra unidad didáctica. Y finalmente, pues que los estudiantes interpreten los puntos críticos como un valor máximo o un valor mínimo que le da sentido a una situación o una tarea de optimización. También pues quisimos abordar otra parte que tiene que ver con la aptitud, es decir, ir más allá del conocimiento matemático. Ese es el segundo tipo de expectativas, son las expectativas afectivas. Tienen que ver con el interés que tiene el estudiante para hallar los puntos críticos, para que vea la utilidad de estos, para resolver situaciones de optimización, que vean, por ejemplo, que sean cuidadosos cuando hagan procedimientos de cualquier tipo, sobre todo aquellos algebraicos cuando estén resolviendo problemas, y dar argumentación a esos problemas a través de esos procedimientos. Entonces también nos planteamos 4 expectativas de tipo afectivo. Bueno, pero ¿cómo hacemos que los estudiantes alcancen esas expectativas? Entonces, ¿qué pensamos? Llevar a los estudiantes sencillamente un problema que encontramos un libro o un problema o un ejercicio que se nos ocurrió de momento y que creemos que tiene inmerso el contenido que queremos enseñar, que en este caso son los puntos críticos. Pues esa reflexión nos hizo entender que realmente no queremos sencillamente llevar un problema o unos ejercicios que vuelvan al estudiante una persona que simplemente reproduce un conocimiento sin realmente conocer y entender qué es lo que está realizando. Para ello, nosotros diseñamos una secuencia de tareas. Pues inicialmente establecimos unas tareas de evaluación, una tarea de diagnóstico y un examen final que nos permitía medir pues el nivel al que los estudiantes llegan, pues abordar todas estas tareas que ya les hablo adelante de las de aprendizaje, y pues al final poder decir, bueno, a partir de este examen realmente los estudiantes alcanzaron o no nuestros objetivos. Bueno, eso por un lado en las tareas de evaluación, pero nosotros también diseñamos unas tareas de aprendizaje. Estas tareas de aprendizaje no solamente están relacionadas con una formulación de un problema. Estas tareas de aprendizaje tienen un propósito de aprendizaje que le asigna el profesor. Y este propósito de aprendizaje parte de una serie de elementos que ya se los voy a mencionar a continuación, pero les voy a presentar cómo está compuesta nuestra secuencia de tareas. Para el objetivo 1, nosotros les recuerdo que este objetivo lo que pretendemos es que a partir del concepto de punto crítico, los estudiantes logren entender que existen tipos de funciones que atienden a unos fenómenos de crecimiento y decrecimiento y otros de optimización. Entonces, la primera tarea, este objetivo se compone de 3 tareas de aprendizaje. La primera tarea es la tarea Guas-Cartón, que está básicamente enfocada a un análisis gráfico. La tarea Pedido de Kelos, que la enfocamos a un análisis simbólico. Y la última tarea, que es la tarea Programa para Modelar,
en la que establecemos relaciones entre los diferentes sistemas de representación para que tanto la tarea 1 como 2 cobren sentido y se entienda qué es lo que está pasando con ese concepto en las diferentes representaciones. El segundo objetivo tiene 2 tareas asociadas, la tarea utilidades y la tarea tanques de agua. En el tercer objetivo tenemos las tareas cajas de cartón y tareas caminata. Básicamente, en este objetivo ya esperamos que los estudiantes logren entender el concepto de punto crítico en el contexto del problema, en la situación, logren tener un resultado que al valorarlo cobre sentido en esa situación. Esas son estas 2 últimas tareas. Bueno, entonces les voy a explicar un poco, voy a centrarme para que entendamos un poco la dinámica de las tareas. Voy a hablarles sobre la tarea 3, programa para modelar, que está relacionada al primer objetivo, como les comenté. Cuando hablamos de propósitos de aprendizaje que se propone el profesor, pues ¿a qué estoy haciendo referencia? Es importante que tengamos en cuenta que ustedes ven a este lado la formulación de la tarea. Pues yo podría sencillamente llevarle al estudiante esa formulación de la tarea. Pues, ¿pero qué pasa? Que es necesario que el profesor tenga en cuenta unos requisitos. ¿Qué son los requisitos? Unos conocimientos que son necesarios para que el estudiante logre abordar esta tarea. Tenemos que tener establecidos los aportes de la tarea. ¿Qué agrupamiento e interacción? ¿Será que si el estudiante trabaja de manera individual va a alcanzar realmente nuestro propósito, nuestro objetivo? ¿O es necesario compartir pues, las ideas, los alcances, los conceptos y procedimientos que intervienen en esta tarea, los sistemas de representación, en este caso el ejecutable? Sin embargo, podemos ver sistemas de representación gráfico y simbólico dentro de este sistema de representación, los contextos de la tarea, qué materiales y recursos vamos a entregarles para que realmente alcancen el objetivo. Y pues digamos que esto hace parte de la reflexión y de la importancia de que no solamente es necesario llevar una tarea al aula, sino tener y establecer todos estos propósitos para realmente generar un aprendizaje en los estudiantes. Bueno, finalmente un conocimiento que nosotros logramos entender que debe tener el profesor de matemáticas está relacionado con determinar de qué forma y de qué manera va a evaluar. Para ello, pues nosotros establecimos unos esquemas en los cuales identificamos cuáles serían esos procedimientos importantes que el estudiante debe realizar y al mismo tiempo cuáles son las diferentes estrategias que puede implementar el estudiante para resolver la tarea. En este caso, pues podemos decir que hay unos elementos, unos procedimientos iniciales que tienen que ver con la identificación de la información que está en la situación, de cómo se representa, posteriormente en nuestro caso particular, de cómo se evidencian esos conceptos relacionados con el punto crítico, hallarlos, utilizarlos para describir la variación de la función y pues hacer como tal cumplir con el objetivo, y finalmente pues interpretar esos objetivos, interpretar esos puntos críticos desde diferentes maneras. Finalmente, algunas conclusiones. Bueno, y finalmente, pues, algunas conclusiones. Logramos entender y comprender, constatar la complejidad de cualquier concepto matemático, pero en especial de los puntos críticos de la función cúbica. Logramos identificar y organizar los múltiples significados que tiene este concepto matemático, establecer unas expectativas que realmente nos lograran asegurar que el estudiante, al alcanzarlas, había conocido y comprendido el concepto matemático. Pues las referencias, y para finalizar, ya voy a terminar, pues quiero hacer unos agradecimientos, en especial pues a Pedro por todo el acompañamiento, nuestra tutora especialmente, Andrés, que nos ha acompañado durante todo este proceso, y en este momento nos encuentra un compañero que hizo parte de nuestro trabajo, que hizo parte de muchas de las ideas y de muchos de los aprendizajes que acabamos de plasmar, pero pues por cuestiones ajenas no se encuentra con nosotros. Y pues muchísimas gracias. Gracias.
Patricia Villegas, tutora, perdón, si fue, tutora del grupo 4. Buenos días para todos y todas. Yo realmente estoy emocionada de ver pues a todos los grupos, pero en particular, por supuesto, al grupo 4. Quiero manifestarles que estoy supremamente orgullosa de todos los logros, todos los objetivos que lograron en esta maestría. Durante 2 años vi el trabajo arduo de Alexandra, de Guillermo, de Diego. Trasnocharon muchísimo. Trabajaron muy duro para presentar documentos de calidad, o por lo menos ese era lo que ellos querían. Cuando tenían, recuerdo, cuando tenían alguna duda o cuando no estaban, cuando no consensuaban, pues decían, no, esto es un punto para la reflexión. Seguramente otros de nuestros compañeros también tienen las mismas dudas. Y el sábado podemos llegar a acuerdos. Eso es muy importante porque estas reflexiones colaboraban o ayudaban a superar dificultades de todos los grupos. Entonces, hoy quiero reconocerles su compromiso, su trabajo, que valió la pena todas las noches de trasnocho, todos los esfuerzos. Agradecerles a Pedro por la oportunidad de ser formadora y tutora, agradecerle a Andrés, a Paola y a todo el equipo, agradecerle al grupo porque hoy sé más de optimización y de puntos críticos de la función cúbica y pues desearles muchísimos éxitos a todos los grupos, al grupo 4. Pues yo sé que esta es la primera parte de todo lo que van a recoger. Muchísimas gracias.